joven salió de la oficina para tomar su descanso de comida. Iba a casa, como lo había hecho algunas veces. Pero ese día, nunca regresó. Sus compañeros, preocupados por su ausencia, llamaron a la policía. Lo que los investigadores descubrirían después parecía sacado de una película de terror. Pero era real. Terriblemente real. Y pieza por pieza, lograron desentrañar la verdad. Carolyn Vinton nació el 30 de mayo de 1993, en Plainsboro, Nueva Jersey. Vivía ahí con sus padres y su hermana mayor. Desde pequeña, soñaba con conocer el mundo. Tras terminar la preparatoria, estudió en Lafayette College, donde participó en 2 programas internacionales que la llevaron a Japón y Alemania. Durante su carrera, obtuvo 3 licenciaturas: Relaciones Internacionales, Sociología y Antropología. Graduada en 2015, Carolyn consiguió un empleo en una empresa de marketing cerca de su ciudad natal. Rentó un departamento en Plainsboro para estar cerca de su familia. Fuera del trabajo, dedicaba su tiempo libre al voluntariado en una liga juvenil y actividades benéficas. En los años siguientes, mantuvo su rutina: trabajar, ayudar a los demás y viajar siempre que podía. El 10 de junio de 2019, Carolyn, de 26 años, decidió ir a su casa durante la hora de comida. Planeaba regresar más tarde a la oficina, pero eso nunca ocurrió. Pasaban las horas y no había rastro de ella. Sus compañeros empezaron a inquietarse. Le llamaron, pero nunca contestó. Algo no cuadraba. Carolyn no era de las que faltaban al trabajo. Casi nunca salía a comer fuera de la oficina. Era disciplinada, responsable. Ya para el atardecer, la preocupación se volvió angustia. Decidieron llamar a la policía. A las 6 de la tarde, los oficiales llegaron al complejo de departamentos donde vivía Carolyn. La puerta estaba entreabierta, y lo que encontraron al entrar, los dejó helados. Carolyn yacía en el suelo, rodeada de sangre. Demasiada. No había duda. Estaba muerta. Mientras el médico forense comenzaba con el análisis del cuerpo, los investigadores se pusieron en marcha. Buscaron pruebas, hablaron con los vecinos. Uno de ellos mencionó haber escuchado gritos cerca del mediodía, seguidos de ruidos extraños en el departamento de Carolyn, como si alguien estuviera moviendo muebles. Pero nadie vio a personas ajenas al lugar. El edificio no contaba con cámaras de seguridad. Dentro del departamento, las pistas eran escasas. Todo indicaba que el asesino había intentado limpiar la escena con cloro. Probablemente, los ruidos que el vecino escuchó fueron precisamente eso: el asesino tratando de borrar su rastro. Mientras los detectives buscaban grabaciones de cámaras en edificios cercanos y seguían otras líneas de investigación, el forense concluyó la autopsia. Carolyn había recibido múltiples golpes en la cabeza, probablemente con los puños. Pero eso no fue todo. También fue apuñalada varias veces en el cuello, con unas tijeras y un desarmador. No hubo signos de abuso sexual. Nada había sido robado. Pero un detalle llamó la atención: las tijeras y el desarmador provenían del propio departamento de Carolyn. Ese hecho descartaba las 2 motivaciones más comunes: el robo y la agresión sexual. Esto era algo más personal, más íntimo. La brutalidad del ataque confirmaba esa hipótesis. Quien lo hizo, no solo quería matar. Estaba lleno de furia. La policía entrevistó a familiares y amigos. Nadie podía imaginar que alguien quisiera hacerle daño. Todos la describían como amable, tranquila, sin enemigos. No tenía pareja, ni exparejas problemáticas. Nada apuntaba a un conflicto. Entonces, los detectives hablaron con sus compañeros de trabajo. Y ahí, algo llamó la atención. Ese mismo día, otro empleado se había ausentado durante la hora de comida. Kenneth Saul, de 30 años. Al principio no parecía sospechoso. Pero hubo una coincidencia inquietante: Kenneth tampoco regresó a la oficina hasta mucho más tarde. Su jefe contó que Kenneth llamó para decir que tenía problemas con su auto y que iba a pasar al taller mecánico. Pero más tarde, el mismo jefe verificó, y Kenneth nunca fue a ese lugar. Otros empleados notaron cosas extrañas también. Cuando volvió a la oficina, Kenneth parecía nervioso. Tenía rasguños en las manos. Y en una conversación casual, hizo una pregunta inquietante: ¿la policía puede arrestar a alguien solo con pruebas circunstanciales? Los detectives no lo dudaron. Decidieron investigar más a fondo. Kenneth era contador, casado, padre de una niña nacida el año anterior, sin antecedentes penales. A simple vista,
No parecía el perfil de un asesino, pero las apariencias pueden engañar. A pesar de que Kenneth no encajaba del todo en el perfil de un asesino, los detectives no podían ignorar tantas señales de alerta. Decidieron hablar directamente con él. Kenneth repitió la misma versión que había dado a su jefe, que había salido durante la hora de comida para llevar su auto al taller. Pero cuando los investigadores le pidieron algún comprobante, una factura, un ticket, algo, Kenneth no pudo mostrar nada. Nada. Más tarde, cambió su historia. Ahora afirmaba que no había ido al taller. Según él, decidió arreglar el coche por su cuenta en un parque cercano a la oficina. Ese cambio de versión fue suficiente para despertar aún más sospechas. Primero, por el simple hecho de cambiar su relato. Y segundo, porque Kenneth era contador, no mecánico. ¿De verdad alguien así intentaría reparar su auto solo, en medio de un parque? Kenneth siguió negando cualquier participación en el asesinato de Caroline. Y la verdad es que, hasta ese momento, la policía no tenía pruebas suficientes para arrestarlo. Pero entonces, apareció algo que cambiaría el rumbo de la investigación. Mientras revisaban grabaciones de seguridad de edificios cercanos, los detectives también analizaron imágenes de la cámara de tablero de una patrulla que había pasado por la zona poco después del mediodía. Y ahí, lo vieron. El auto de Kenneth. La grabación lo ubicaba cerca del complejo de departamentos donde vivía Caroline. Eso contradecía por completo su historia. El parque donde supuestamente había estado estaba a kilómetros de distancia. Era prueba circunstancial, sí, pero reforzaba el caso en su contra. Otra pista surgió del informe forense. Bajo las uñas de Caroline, los expertos encontraron rastros de piel. Había peleado por su vida. Había arañado a su atacante. Kenneth tenía rasguños frescos en las manos. Rasguños que no supo explicar. El problema era que la cantidad de material biológico no era suficiente para obtener un perfil genético completo. Aún así, la policía tomó una muestra de ADN de Kenneth y la envió al laboratorio. El resultado fue inconcluso. No se podía confirmar que fuera su ADN, pero tampoco se le podía descartar. No era prueba definitiva, pero sí era suficiente para mantenerlo en la mira. Para los detectives, ya no había duda, Kenneth era el responsable. Durante semanas siguieron buscando pruebas, pero no encontraron nada nuevo. Finalmente, consultaron con la fiscalía. Juntos concluyeron que toda la evidencia circunstancial podía ser suficiente para sostener el caso en un juicio. 2 meses después del asesinato de Caroline, la policía arrestó a Kenneth y lo envió a la cárcel, en espera de su proceso. Y fue entonces, cuando el caso dio un giro inesperado. En medio de la preparación del juicio, los detectives recibieron una carta. Venía de la cárcel, y la enviaba el compañero de celda de Kenneth. Lo que decía, los dejó sin aliento. Según la carta, Kenneth le había ofrecido $15,000 a cambio de cometer un asesinato una vez que saliera de prisión. El plan era escalofriante y demasiado específico. La víctima debía ser una mujer al azar, de entre 25 y 30 años. El arma, un desarmador y unas tijeras. Debía apuñalarla en el cuello. Y luego, limpiar la escena con cloro. La policía no tardó en creerle al reo. Porque en ese momento, los detalles específicos del asesinato de Caroline no se habían hecho públicos. Solo el asesino podía saber con precisión qué armas se usaron y cómo se limpió la escena. Parecía que Kenneth quería fabricar la apariencia de un asesino serial. Otro ataque con las mismas características. Y como él ya estaba tras las rejas cuando ocurriera el segundo crimen, pensaba que la policía lo descartaría como sospechoso. Pero eso no fue todo. Kenneth propuso un segundo plan. Más retorcido aún. Le dijo al recluso que también podía asesinar al detective principal del caso, o a alguna de las personas entrevistadas durante la investigación. Si elegía esta última opción, debía montar la escena para que pareciera un suicidio. Y dejar una nota en el cuerpo. Una confesión falsa. Un escrito que dijera que esa persona había asesinado a Caroline. El objetivo era claro, sembrar la duda. Hacer que la policía pensara que el verdadero asesino había muerto. Y con eso, liberar a Kenneth. En cuanto al asesinato del detective, no estaba del todo claro qué esperaba lograr con eso. Pero parecía convencido de que, sin el investigador principal, todo el caso se derrumbaría. Y por si fuera poco, también le dio consejos. Instrucciones detalladas sobre cómo evadir a las autoridades después del crimen. Irónicamente, ignorando el hecho de que él mismo había sido arrestado casi de inmediato. El plan era absurdo, infantil. Pero Kenneth hablaba en serio.
Creía, firmemente, que todo eso lo sacaría de prisión. Con esta información en mano, la policía le pidió al recluso que usara un micrófono oculto y que volviera a hablar del plan con Kenneth. El recluso aceptó colaborar. Poco tiempo después, los detectives ya tenían a Kenneth grabado, hablando con naturalidad sobre la planeación de múltiples asesinatos. Ese mismo día, el personal del penal registró la celda de Kenneth. Lo que encontraron fue estremecedor, varias notas escritas a mano, confesando el asesinato de Caroline. Su plan era dejar esas notas junto al cuerpo de la supuesta víctima que su compañero de celda debía matar. Así, todo encajaría con la narrativa que Kenneth intentaba construir. Él mismo las había escrito, pensando que nadie se molestaría en comparar la letra. Con eso, no solo entregó más evidencia que lo vinculaba directamente con el crimen de Caroline, sino que también se ganó nuevos cargos por conspiración para cometer asesinato. Y aún así, con todo lo perturbador que se había revelado, había una pregunta que seguía sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué Kenneth había matado a Caroline? Pasaron los años. Kenneth permanecía tras las rejas. Y en noviembre de 2022, 3 años después de su arresto, los fiscales tomaron una decisión difícil. A pesar de toda la evidencia circunstancial, aún no tenían una prueba física concluyente, ni una huella, ni un perfil de ADN completo que lo colocara de forma irrefutable en la escena del crimen. Ir a juicio era arriesgado. Así que decidieron ofrecerle un trato. Si Kenneth aceptaba declararse culpable, recibiría una sentencia reducida. Y él aceptó. Fue entonces cuando confesó todo. Dijo que había comenzado a trabajar en la empresa en 2016, 3 años antes del asesinato. Ahí conoció a Caroline. Y con el tiempo, empezó a sentir algo por ella. Algo más que simple atracción. A pesar de estar casado, desarrolló sentimientos románticos. Pero Caroline no estaba interesada. Se lo dejó claro. Muy claro. Kenneth no insistió. No la acosó. No hizo nada evidente. Pero por dentro, algo se fue gestando. Una obsesión. Silenciosa, insidiosa, peligrosa. Mientras todos pensaban que lo había superado, Kenneth comenzó a obsesionarse más y más. Hasta que cruzó una línea. En algún momento, robó en secreto las llaves del departamento de Caroline. Hizo una copia. Y luego, sin que ella se diera cuenta, devolvió el original. Desde entonces, comenzó a entrar en su casa cuando ella no estaba. Por lo general, durante sus descansos del trabajo. Pero no se detuvo ahí. Instaló cámaras ocultas en su departamento. Para poder verla. Observarla. Seguirla. Y Caroline no tenía idea. Durante meses, Kenneth regresaba constantemente para revisar las cámaras. Hasta que llegó el 10 de junio. Ese día, volvió a entrar. Era la hora de comida. Pensó que Caroline estaría en la oficina. Como siempre. Pero lo que no sabía, era que ese día, ella también había decidido regresar a casa. La sorpresa fue total. Según su confesión, estaba dentro del departamento cuando escuchó la llave girando en la cerradura. Rápidamente se escondió detrás de la puerta. Y cuando Caroline entró, supo que no tenía salida. La atacó. La arrojó al suelo, la golpeó en la cabeza varias veces. Luego, tomó unas tijeras y un desarmador de sus cosas, y comenzó a apuñalarla. En el cuello. Una y otra vez. Cuando la vio muerta, intentó limpiar la escena con cloro. Pero había demasiada sangre. Entonces, recogió todas las cámaras ocultas, salió del departamento, y regresó a la oficina como si nada hubiera pasado. En enero de 2023, Kenneth fue sentenciado a 45 años de prisión por el asesinato de Caroline. Además, recibió 10 años más por conspirar para cometer otro asesinato desde la cárcel. Antes de recibir su condena, dio una última declaración en la corte. Se dirigió a la familia de Caroline. Lo siento todos los días por las decisiones que tomé. Si hubiera alguna forma de deshacer lo que hice, lo haría sin dudarlo. Me arrepiento profundamente del dolor que les he causado. No hay palabras lo suficientemente grandes para describir las atrocidades que cometí ni la miseria que traje a sus vidas. También pidió perdón a su propia familia, que estaba presente en la sala. Lo siento por cómo soy, y por haberlo ocultado durante toda mi vida. La fachada que construí les impidió ver cualquier señal. Solo puedo imaginar el dolor que les causé al descubrir la verdad. Pero muchos de los involucrados en el caso pusieron en duda la sinceridad de su arrepentimiento. No solo había asesinado brutalmente a Caroline para evitar ser descubierto, sino que además estuvo dispuesto a mandar a matar a personas inocentes,
todo con tal de eludir su responsabilidad. Su esposa, ajena por completo a su doble vida, solicitó el divorcio poco después de su arresto. Y a pesar de su supuesto remordimiento, Kenneth presentó una apelación casi de inmediato tras ser sentenciado. Argumentó que parte de la evidencia en su contra había sido obtenida violando sus derechos constitucionales. Pero a finales de 2024, la Corte rechazó su apelación. Determinaron que no había ninguna irregularidad en la investigación. La sentencia original fue ratificada. Hoy, todo indica que Kenneth Saúl pasará el resto de su vida en prisión. Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Y si te impactó este caso, no olvides darle me gusta al video. Gracias por ver. Salazar nació el 6 de septiembre de 2015 en Venezuela. Su madre, Andreina Bermúdez Milián, era originaria de Maturín, en el estado Monagas. Su padre, Leonardo Salazar, venía de Tucupita, una pequeña localidad en el estado Delta Amacuro. Un año después del nacimiento de Paula, en septiembre de 2016, la joven pareja tomó una decisión difícil: emigrar a Ecuador en busca de una vida mejor para ellos y para su hija. Al llegar a Quito, capital del país, comenzaron una nueva etapa. Pero lo que prometía ser un nuevo comienzo, pronto se tornó amargo. La relación entre Andreina y Leonardo se deterioró rápidamente, por múltiples razones. Fue entonces que Andreina decidió separarse de Leonardo y mudarse a Cuenca, la tercera ciudad más grande de Ecuador, llevándose consigo a la pequeña Paula. En Cuenca, fueron recibidas por la madre de la mejor amiga de Andreina, quien, con generosidad, les ofreció techo mientras encontraban un trabajo y un lugar propio donde vivir. Leonardo, enfrentado al abandono de su familia y a una situación complicada, decidió regresar a Venezuela, a su natal Tucupita. Pero la estabilidad no llegó. Poco después, volvió a emigrar, esta vez rumbo a Trinidad y Tobago. Para entonces, Leonardo ya tenía una discapacidad permanente. Su brazo izquierdo había quedado inutilizado desde un accidente de motocicleta sufrido en su juventud. Esa limitación física le dificultó hallar un empleo estable, incluso en una ciudad como Quito. Mientras tanto, Andreina había roto casi por completo la comunicación con él. Solo en una ocasión le notificó que trabajaba en una finca ubicada en Tabacundo. Meses después de la ruptura, Andreina inició una nueva relación amorosa. Su pareja era un hombre ecuatoriano llamado Washington Andrés Aymaro. Dueño de la finca donde Andreina trabajaba, Washington provenía de una familia acomodada. Cuando Paula tenía apenas 1 año y medio, Andreina se fue a vivir con él, llevándose a su hija. Tiempo después, el 7 de abril de 2019, Andreina y Washington tuvieron un hijo. La nueva familia parecía feliz. La convivencia era armoniosa. En apariencia, todo marchaba bien. Hasta que, el 27 de marzo de 2020, un hecho lo cambió todo para siempre. Ese día, aparentemente tranquilo, como tantos otros, Washington decidió llevar a Paula en automóvil a los Campos de Flores. Pero durante el trayecto, la niña comenzó a sentirse muy mal. Se mareó y vomitó. Washington detuvo el auto y entró con la niña a un baño público cercano. Una vez dentro, Paula volvió a vomitar. Él, entonces, salió unos minutos para ir al coche a buscar ropa limpia, pues la niña estaba empapada. Al regresar, la escena fue devastadora. Encontró a Paula inconsciente, con la cabeza sumergida en el inodoro. La sacó de inmediato, intentó darle primeros auxilios, y la llevó al hospital. Cuando los médicos recibieron a la pequeña Paula, ya no presentaba signos vitales. Había muerto. Pero algo no cuadraba. El personal médico notó de inmediato señales inquietantes. Paula tenía moretones visibles en el rostro y en otras partes del cuerpo. Las lesiones no coincidían con la historia que Washington les acababa de relatar. Siguiendo el protocolo en estos casos, los médicos informaron de inmediato a las autoridades. La policía llegó en cuestión de minutos, y Washington fue arrestado como principal sospechoso del homicidio. Su versión: Paula se había ahogado en el inodoro. Pero la autopsia reveló otra verdad. Una verdad mucho más oscura. Los análisis médicos demostraron que Paula llevaba al menos 24 horas muerta cuando llegó al hospital. Muy diferente al relato de Washington, quien aseguró que todo había sucedido apenas 20 minutos antes de su ingreso. Además, el cuerpo presentaba varias costillas fracturadas, múltiples microtraumas, una fisura en la columna vertebral y un diagnóstico fatal: sepsis. Una infección sistémica provocada por heridas internas. Paula no murió por un accidente. Paula fue víctima de un prolongado y brutal maltrato.
Su cuerpecito mostraba signos de violencia reciente y también de agresiones antiguas. Leonardo Salazar, el padre biológico de Paula, se enteró del crimen 3 días después, el 30 de marzo. Su madre, aún en Venezuela, fue quien le dio la noticia por teléfono. Ella a su vez lo supo por una amiga de Andreina. Desde que Andreina había comenzado su nueva vida, había cortado toda comunicación con Leonardo. Él no sabía nada. Durante 3 días, la tragedia permaneció en silencio para él. Solo podía ver a su hija a través de fotos que ocasionalmente le enviaban amigos en común. Andreina había bloqueado a Leonardo de todas sus redes sociales, negándole cualquier contacto con Paula. También rompió relaciones con casi toda la familia de él, y convenció a muchos conocidos de que Leonardo no tenía ningún interés en su hija. Después de días de incertidumbre, Leonardo Salazar finalmente se enteró de la muerte de su hija. Fue gracias a conocidos de Andreina que lograron comunicarse con él. Pero lo que le dijeron no tenía sentido. La familia de Andreina le aseguró que Paula había muerto por complicaciones relacionadas con el COVID-19. En ese momento, Ecuador, como el resto del mundo, se encontraba bajo estrictas medidas de cuarentena por la pandemia. Sin embargo, había algo que no cuadraba. En ese tiempo, las muertes por COVID en Ecuador eran mínimas y no se habían reportado casos fatales en menores de edad. La noticia encendió todas las alarmas en Leonardo. Desconfiado de esa versión, se lanzó de inmediato a investigar. Recurrió a redes sociales, medios de comunicación, estadísticas sanitarias, y lo confirmó: no existía ningún registro de fallecimientos por COVID-19 en niños dentro del país. Su familia también colaboró. Uno de sus parientes le envió un artículo de periódico que hablaba del arresto de Washington Andrés Aymaro, el padrastro de Paula, quien estaba siendo investigado como el principal sospechoso de su muerte. Desesperado, Leonardo comenzó a llamar diariamente a Andreina. No fue hasta 10 días después que ella accedió a responderle. La llamada fue breve y fría. Andreina le repitió, sin mostrar emoción, que Paula había muerto por COVID-19 y que no podía darle más información porque su abogado se lo había prohibido. Pero Leonardo no se detuvo. Junto con un conocido, creó una página en Facebook y un perfil en Instagram llamado Justicia para Paula. Comenzaron a publicar denuncias, fotografías y evidencias. Las publicaciones se viralizaron de inmediato, generando una fuerte reacción pública. Su objetivo era claro: exigir justicia para su hija y castigo para los responsables de su muerte. Ese mismo día en que Andreina habló con Leonardo, acudió a la morgue para comenzar los trámites del funeral de Paula. A pesar de que el fiscal del caso había solicitado más tiempo para seguir investigando el cuerpo, el entierro se llevó a cabo el 10 de abril de 2020. Andreina se negó rotundamente a permitir una segunda autopsia. Gracias a la difusión del caso en redes sociales, personas cercanas a Andreina, amigos, vecinos y conocidos, se contactaron con Leonardo. Lo que le contaron fue devastador. Durante años, Paula había vivido un infierno. Le enviaron audios, capturas de conversaciones, fotografías, testimonios que revelaban el abuso constante que sufría la niña desde que Andreina se mudó con Washington. Según los testigos, no solo el padrastro maltrataba a Paula. Su propia madre también era parte activa del abuso. La niña solo era vista feliz cuando jugaba sola. En presencia del padrastro, su comportamiento cambiaba, se mostraba retraída, nerviosa y con miedo. En más de una ocasión, Paula confesó que su mamá y su padrastro la golpeaban cuando se portaba mal. Una vez, incluso reveló que Washington la empujó contra una pared como castigo, golpeándose fuertemente la cabeza. Paula no lo llamaba por su nombre, lo llamaba el monstruo. Desde pequeña, la niña sufría de pesadillas y episodios de insomnio. Cuando apenas tenía 2 años, la obligaban a dormir sola. Lloraba cada noche y nadie la consolaba. Además, sus padres la forzaban a meterse sola a la cama, sin ayuda. Andreina, además, la ponía a cocinar. Con tan solo 2 años, Paula debía prepararse su propio desayuno y su cena. Su madre, simplemente, no quería levantarse por las mañanas, ni hacerse cargo de ella en las noches. Incluso, la dejaba sola frente al horno, sin supervisión, sin importar los riesgos. En el preescolar donde Andreina inscribió a Paula, la pequeña se quejaba constantemente de dolores en las piernas y en la espalda. Decía que no podía caminar. Los moretones en su cuerpo y sus constantes lamentos hicieron que las maestras decidieran llevarla a un centro de salud. Tras el examen médico, el diagnóstico fue claro: Paula estaba siendo maltratada.
Las maestras alertaron a una organización policial especial, dedicada a proteger a menores en riesgo. Las autoridades intervinieron. El 16 de octubre de 2019, Paula fue retirada temporalmente del hogar y trasladada con su tío, el hermano de Andreina, mientras se desarrollaba la investigación. Se programó una audiencia para el 4 de diciembre de ese año. Pero las maestras, las principales testigos, nunca se presentaron. Por razones desconocidas, no asistieron. El juicio fue reprogramado para el 27 de febrero de 2020. Pero, una vez más, las maestras no acudieron. El tribunal, sin testigos ni pruebas suficientes, se vio obligado a archivar el caso. Paula fue devuelta a su madre. Un mes después, el 27 de marzo, la niña estaba muerta. Y aún hoy, nadie sabe por qué aquellas maestras jamás volvieron a testificar. Hasta el día de hoy, se desconoce por qué las maestras nunca se presentaron a declarar en las dos audiencias clave. Existen sospechas. Algunos especulan que Andreina pudo haberlas sobornado, o tal vez las convenció de que, aunque Paula mostraba ciertos comportamientos, los padres no eran responsables de lo que ella decía. Tras la muerte de Paula, Washington Andrés fue puesto bajo custodia preventiva mientras se llevaba a cabo la investigación. Sin embargo, no tardó en apelar esta medida. El 12 de junio de 2020 se llevó a cabo una audiencia. El juez dictó una orden de alejamiento y permitió que el acusado pudiera continuar el proceso en arresto domiciliario. Pero durante la misma audiencia, realizada por videoconferencia, Washington sorprendió a todos al anunciar que retiraba su apelación. Mientras tanto, Leonardo Salazar seguía impulsando su campaña en redes sociales. No solo compartía el caso de su hija, también pedía ayuda económica para poder viajar desde Trinidad y Tobago hasta Ecuador. Su objetivo, presentar una denuncia formal contra Andreina, antes de que fuera demasiado tarde. Hasta ese momento, Andreina seguía libre y sin cargos. Por fortuna, Leonardo recibió el apoyo necesario. Personas solidarias le ofrecieron ayuda financiera, y dos abogados ecuatorianos, Oswaldo y Alejandro, decidieron brindarle asesoría legal gratuita. Sin importar las complicaciones, Leonardo estaba dispuesto a llegar hasta el final. El viaje no fue sencillo. Primero, cruzó la frontera entre Trinidad y Venezuela en una balsa improvisada. Se arriesgó a lo inimaginable. Luego atravesó el país desde Maturín hasta San Cristóbal, sin transporte público disponible. Tuvo que pagar traslados privados, ya que, debido a la pandemia, todas las rutas terrestres y marítimas estaban cerradas. Venezuela solo mantenía unos cuantos vuelos internacionales a contados destinos. Al llegar al estado Táchira, cruzó a pie la peligrosa frontera con Colombia, entre montañas y caminos irregulares. Tomó un autobús hasta la localidad de Ipiales y continuó el recorrido hasta el puente de Rumichaca, en la frontera con Ecuador. De ahí, abordó un taxi que lo llevó hasta Quito. Finalmente, el 30 de junio, Leonardo tuvo su primera reunión con los abogados. Ese mismo día, presentó una denuncia formal contra su expareja, Andreina, solicitando que también fuera considerada sospechosa del asesinato de su hija. El 6 de julio de 2020, Andreina fue oficialmente imputada. Se presentó ante el juez, quien dictó que no era necesario mantenerla en prisión, bastaría con arresto domiciliario y presentaciones semanales ante la justicia. Así, tanto Washington como Andreina quedaron formalmente acusados del homicidio de Paula. El Código Penal ecuatoriano establece una pena máxima de 13 años de cárcel para este tipo de delitos. En noviembre de 2020 se realizó la primera audiencia del caso. Aún no se definía la fecha exacta para el juicio. Durante la sesión, el abogado de Leonardo expresó su preocupación por la posibilidad de fuga de Andreina, ya que anteriormente había intentado quitarse la vida con pastillas. También solicitó que se le colocara un brazalete electrónico de monitoreo. El juez aceptó la petición, y además redujo la frecuencia de sus comparecencias judiciales a una vez por semana. Pocos días después, Andreina pidió una nueva audiencia para revocar el uso del dispositivo electrónico. El 16 de noviembre se celebró una audiencia adicional para debatir esta solicitud. Sin duda, estos trámites judiciales prolongaron el proceso, pero finalmente, el juez fijó una fecha. El juicio comenzó en diciembre. El proceso contra Andreina y Washington no recibió demasiada cobertura mediática. A pesar de ello, muchos detalles salieron a la luz en redes sociales. La atención de los medios estaba centrada en la pandemia, y este caso pasó en gran parte desapercibido. El 14 de enero de 2021 inició el juicio formal. Andreina aún no tenía una sentencia definitiva sobre su régimen de detención,
mientras que Washington permanecía en el Centro Regional de Rehabilitación. El juicio se llevó a cabo a puerta cerrada, sin presencia de prensa, y algunos participantes asistieron mediante videollamada. El testimonio más contundente lo dio el médico forense que realizó la autopsia. Sus palabras estremecieron a todos los presentes. Reveló que Paula tenía prácticamente todos los discos de la columna vertebral deformados o reconstruidos por el propio cuerpo. Algunas de sus costillas estaban fracturadas y otras ya habían soldado, lo que indicaba que se habían roto tiempo atrás y nunca fueron atendidas. Presentaba estigmas ungueales, una condición en la que las uñas se incrustan en la piel, además de moretones, arañazos, acumulación de líquido en los pulmones, cicatrices en el cráneo y laceraciones en el colon. Esta última lesión, explicaron los peritos, fue la causa principal de una infección grave que derivó en sepsis. Esa fue la verdadera causa de muerte, una infección prolongada, dolorosa y prevenible. La autopsia también confirmó que, cuando Washington llevó a Paula al hospital, la niña llevaba al menos 24 horas muerta. La cantidad y la gravedad de las heridas, internas y externas, eran testimonio brutal del nivel de crueldad al que había sido sometida. Nunca fue llevada al médico. Nunca fue atendida. Además, Paula estaba desnutrida. Tenía bajo peso y una estatura significativamente inferior a la que correspondía para su edad. También presentaba deficiencias minerales. Paula Salazar no murió por un accidente. No fue víctima de un virus. Fue víctima de una cadena de omisiones, violencia y abandono. Tras revelarse la gravedad de las lesiones de Paula, Andreina, su propia madre, intentó justificar lo injustificable. Ante familiares y conocidos, argumentó que su hija sufría problemas psicológicos. Según su versión, Paula tenía una supuesta tendencia a autolesionarse como una forma de llamar la atención. Andreina afirmó que, desde el nacimiento de su hermanito menor, la niña se sintió desplazada, dejó de dormir por las noches y comenzó a manipular a todos con su llanto. Una narrativa manipuladora y absurda, que intentaba desviar la atención del verdadero horror. Durante el juicio también se confirmó que, en octubre de 2019, cuando el Consejo de Protección había ordenado que Paula permaneciera bajo custodia de su tío, en realidad, la niña seguía pasando los días en casa de sus padres. Solo durmió algunas noches en la vivienda de su tío. Es decir, las medidas de protección simplemente no se cumplieron. Las pruebas fueron contundentes. Se estableció que desde 2017, apenas unos meses después de que Leonardo abandonara Ecuador, Paula comenzó a ser maltratada. Todo indica que el infierno inició justo después de que Andreina comenzara su relación con Washington Andrés. Más de 40 testigos declararon durante el juicio en calidad de parte acusadora. Todos coincidieron en lo mismo. Paula fue víctima de abuso físico, psicológico y negligencia durante al menos 3 años de su corta vida. En la última audiencia, antes de que se dictara la sentencia, Andreina sorprendió al tribunal con una confesión. Aseguró que ella era la única responsable de los maltratos sufridos por su hija. Dijo haberla golpeado con cinturón, e incluso con los puños. Alegó que Washington no tenía nada que ver. Con esa declaración, Andreina intentó exonerar a su pareja. Según sus palabras, ella castigaba a Paula porque la niña le causaba conflictos con su nuevo esposo. Terminar con Washington, dijo, significaba perder su estabilidad económica y quedarse en la calle. Cuidar de su hija jamás fue su prioridad. Los jueces, al conocer en profundidad las condiciones en las que vivió Paula, expresaron su preocupación por el hijo menor de la pareja. Sin embargo, se concluyó que, a diferencia de Paula, el pequeño nunca fue maltratado. Washington, por su parte, optó desde el inicio por ejercer su derecho a guardar silencio. Nunca hizo declaración alguna desde el momento de su arresto en el hospital, cuando llegó con el cuerpo sin vida de la niña. El 3 de febrero de 2021, el juicio llegó a su fin. Ambos fueron declarados culpables del asesinato de Paula. La pena máxima prevista por el Código Penal ecuatoriano para este delito era de 13 años. Sin embargo, los abogados de Leonardo y la parte acusadora pidieron al tribunal que aplicara la pena máxima, sin concesiones. El juez principal del caso decidió ir más allá. Consideró como agravante el hecho de que la víctima tenía solo 4 años. Una niña que no tenía cómo defenderse de sus agresores. Una menor completamente vulnerable, cuya vida fue apagada por quienes debían protegerla. La sentencia fue clara: 17 años y 4 meses de prisión para Andreina Bermúdez y Washington Andrés Aymaro. Según la ley ecuatoriana, los condenados tenían 3 días para apelar. Y así lo hicieron. Sin embargo,
existía una diferencia clave entre ambos. Washington fue detenido desde el momento en que apareció con la niña muerta en el hospital. Desde entonces, permaneció tras las rejas. No así Andreina. A pesar de haber sido sentenciada a 17 años y 4 meses de prisión, seguía en arresto domiciliario. Había usado el derecho de apelar para retrasar su encarcelamiento. Hasta que el Tribunal Superior confirmara su condena, ella seguiría en casa, libre de prisión. Esto provocó una fuerte indignación pública. Pero sobre todo, encendió la furia de Leonardo Salazar, el padre de Paula. Él temía que Andreina pudiera aprovechar la situación para huir y evadir la justicia, una vez más. Esta historia sacudió a todos quienes la conocieron. Una niña que sufrió en silencio, hasta que su pequeño cuerpo ya no pudo más. Desde este espacio, nos solidarizamos con su padre y con quienes lucharon para que la verdad saliera a la luz. Le deseamos fuerza y consuelo, y que, algún día, pueda encontrar algo de paz. Y sobre todo, que obtenga justicia por Paula. Salió rumbo a una exposición de arte en otra ciudad, y desapareció sin dejar rastro. Cuando la policía se involucró, encontraron algunas pistas inquietantes, pero ninguna los acercó a la verdad. El caso permaneció sin resolver durante casi 5 décadas. Y cuando finalmente se descubrió lo que realmente había ocurrido, la verdad sacudió a todos. Mary Kathleen Schiess nació el 11 de noviembre de 1949 en Champlain, Minnesota. Creció en una familia numerosa y desde muy pequeña mostró una pasión genuina por el arte. Le fascinaba dibujar. Y para cuando llegó a la preparatoria, ya tenía claro que el arte sería el camino al que dedicaría su vida. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Minnesota, enfocándose tanto en la pintura como en la escultura. Sus profesores, desde el primer momento, reconocieron su talento. Había algo especial en Mary, una sensibilidad única. Creían que tenía un futuro brillante por delante. Fue becada varias veces y finalmente se graduó con honores. Sus obras llegaron a exhibirse en varias galerías, algo que en ese momento representaba un logro muy importante para ella. Durante su formación, Mary también estudió en el extranjero. Aprendió a hablar con fluidez alemán y danés, incluso comenzó a estudiar japonés. Después de graduarse, siguió persiguiendo su pasión por el arte y viajaba siempre que podía. Como la pintura no le generaba ingresos estables, llevaba una vida sencilla y cuidaba mucho sus gastos. Compartía departamento con una amiga y, para trasladarse de una ciudad a otra, incluso de un estado a otro, solía pedir aventón. En aquella época, hacer autostop era algo común. El transporte público era poco confiable y, para quienes no tenían automóvil, llegar a otra ciudad podía convertirse en un verdadero reto. Las rutas de autobuses eran escasas, sobre todo en zonas rurales. Además, en los años 70, el autostop no tenía la reputación oscura que tiene hoy en día. Las historias sobre personas desaparecidas o atacadas no se difundían como ahora, así que la mayoría no le veía mayor peligro. El 15 de febrero de 1974, Mary tenía 25 años y planeaba asistir a una exposición de arte en Chicago. El trayecto desde Minneapolis era de unos 640 kilómetros, así que no pensaba hacerlo de una sola vez. Su plan era llegar primero a Madison, en Wisconsin, y desde ahí continuar hasta Chicago. A eso de las 10:30 de la mañana, salió de su casa con un cartel que decía Madison y se dirigió hacia la carretera. Unas 3 horas más tarde, un hombre llamado Dennis conducía por un camino rural en Wisconsin, cuando giró en una calle sin salida y vio un auto estacionado. Junto al vehículo, había 2 personas, un hombre y una mujer. Al pasar junto a ellos, Dennis tuvo la impresión de que discutían, o quizá forcejeaban. No estaba seguro de lo que había visto. Siguió su camino, pero la escena no dejaba de rondar en su cabeza. Algo no cuadraba. Minutos después, al llegar al final del camino, dio vuelta y regresó. Pero el auto ya no estaba. Sin embargo, algo en la nieve llamó su atención. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había alguien tirado junto al camino. Dennis no se bajó del auto. En cambio, volvió a casa lo más rápido que pudo y le contó a su esposa lo que había visto. Luego, pidió a un vecino que lo acompañara y juntos regresaron al lugar. Lo que encontraron confirmó sus temores. Era el cuerpo de una mujer joven. Su ropa tenía manchas de sangre. De inmediato fueron a la casa más cercana para llamar a la policía. Cuando los agentes llegaron, confirmaron que la joven estaba muerta. Tenía múltiples heridas de arma blanca, pero algo no encajaba. Apenas había sangre en la nieve, lo que indicaba que probablemente había sido asesinada en otro lugar y luego dejada ahí.
No muy lejos del cuerpo, los oficiales hallaron un sombrero de hombre. Creyeron que podría pertenecer al asesino. Los peritos intentaron hacer moldes de unas huellas de neumáticos cercanas, pero la nieve impidió que el material de yeso se fijara correctamente. No había más pistas en el lugar. El cuerpo fue enviado al forense para un análisis detallado. Mientras tanto, la policía interrogó al único testigo, Dennis. Según su testimonio, había visto a un hombre blanco, delgado, de entre 25 y 35 años, aproximadamente de 1.73 de estatura, con cabello castaño claro. El auto era un sedán pequeño, color dorado. No pudo identificar el modelo ni la matrícula. El médico forense determinó que la joven había recibido unas 15 puñaladas y murió por pérdida de sangre. También encontró múltiples heridas defensivas en los brazos, lo que mostraba que la víctima luchó con su agresor. Sin embargo, no había señales de agresión sexual, lo que descartaba el motivo más evidente. Poco después, el forense logró identificar a la víctima. Era Mary. Tras hablar con su compañera de departamento, la policía supo que Mary planeaba asistir a una exposición en otra ciudad. La amiga también mencionó que Mary se había llevado su bolso, el cual no fue encontrado en la escena del crimen. Sabiendo que Mary salió de su casa alrededor de las 10:30 de la mañana y que su cuerpo fue hallado unas 3 horas después, los detectives lograron construir una línea de tiempo tentativa. El trayecto desde su hogar hasta el lugar donde fue encontrada tomaba aproximadamente 1 hora y media, lo que hacía muy probable que la persona que la recogió en Minneapolis fuera la misma que terminó con su vida. La policía elaboró un retrato hablado del sospechoso basándose en la descripción que Dennis había dado, y lo compartieron con los periódicos locales, con la esperanza de que alguien lo reconociera. Se recibieron algunos reportes, pero ninguno que acercara a los investigadores al asesino. Al mismo tiempo, los detectives comenzaron a preguntarse si Dennis, el único testigo, podría estar implicado. Había razones para sospechar. Para empezar, sabían con certeza que Dennis se encontraba en un camino rural sin salida, y nadie más había visto al otro hombre que le aseguraba haber presenciado. Además, algunos aspectos de su relato no terminaban de cuadrar. Dennis afirmó que ese día había ido a la tienda y que, al regresar, decidió seguir manejando un poco más. Cuando le preguntaron por qué, su respuesta llamó la atención. Dijo que su perra estaba en el coche con él y que creyó que quería seguir paseando. La justificación fue vista con escepticismo, sobre todo porque Dennis había girado hacia un camino prácticamente en desuso, un sitio donde nadie tenía razón para estar. Otro detalle que encendió las alarmas fue su comportamiento tras encontrar el cuerpo. No se bajó del auto. No revisó si la joven aún respiraba. Simplemente dio la vuelta, condujo hasta su casa y buscó a su vecino para regresar juntos. Ni siquiera llamó a la policía mientras estuvo en su hogar. Eso solo ocurrió después de que su vecino también viera el cadáver. Para los investigadores, esto parecía un intento de construir una coartada, o al menos, de alejarse del crimen. Pero también había elementos que parecían exonerarlo. Por ejemplo, las huellas de neumáticos encontradas en la escena no coincidían con su vehículo. Aún así, no se podía descartar que otro coche hubiera pasado antes del asesinato. La policía tampoco encontró pruebas de que Dennis hubiese estado en Minneapolis esa mañana, lo que sugería que no pudo haber recogido a Mary. Aunque, en teoría, aún era posible que ella hubiese conseguido otro aventón antes y que acabara más tarde en el coche de Dennis. Los agentes continuaron presionando a Dennis. Él, sin embargo, mantuvo siempre la misma versión. Incluso recurrieron a un hipnotista para intentar desbloquear recuerdos ocultos, pero el experimento falló en 2 ocasiones. Llamó la atención una carta anónima que llegó a la comisaría. Su autor instaba a los investigadores a mirar más de cerca a Dennis. Pero la misiva no aportaba datos concretos ni evidencia. Era solo una advertencia vaga. Al ver que ese camino no llevaba a nada, los detectives comenzaron a buscar nuevas pistas. Y fue entonces cuando se toparon con un caso no resuelto de 2 años atrás, que de inmediato captó su atención. En 1972, una joven llamada Yali, también de Minneapolis, decidió pedir aventón para volver a casa. 15 horas después, su cuerpo fue encontrado junto a un río, a las afueras de la ciudad. Las similitudes con el caso de Mary eran imposibles de ignorar. Según varios testigos, Yali había subido a un automóvil color dorado conducido por un joven. Y, al igual que en el caso de Mary, el forense no halló señales de abuso sexual. Pero, pese a las coincidencias, la investigación del asesinato de Yali nunca llegó a ninguna parte. No hubo sospechosos. No hubo pistas sólidas.
Los investigadores trataron de encontrar algún vínculo entre ambos crímenes que pudiera llevarlos al responsable. Pero cada intento terminaba en otro callejón sin salida. Durante los meses siguientes, los detectives analizaron varios sospechosos potenciales, pero ninguno pudo ser vinculado de forma concluyente con el asesinato de Mary. También aparecieron testigos que aseguraban haber visto a un hombre parecido al retrato hablado conduciendo un sedán dorado. Aún así, ninguno de esos reportes logró avanzar la investigación. Con el tiempo, el caso se enfrió. No surgía ninguna pista nueva que permitiera avanzar. En los años posteriores, se reabrió varias veces, pero siempre acababan chocando con el mismo muro de silencio. A principios de los años 80, surgió una teoría entre los investigadores. Creían que el asesino de Mary podría ser Randall Bothfield, un asesino en serie confeso de 44 víctimas. Ya cumplía cadena perpetua. Muchas de sus víctimas habían sido recogidas mientras pedían aventón, lo que lo convertía en un candidato lógico. Pero, pese a las similitudes, nunca se encontró una conexión concreta entre él y el asesinato de Mary. Con los años, los investigadores siguieron cientos de pistas. Viajaron por casi todos los estados del país. Incluso cruzaron a Canadá. Y aún así, no lograron descubrir quién mató a Mary. Poco a poco, el crimen se volvió leyenda local, especialmente en el condado donde fue hallado el cuerpo. Comenzaron a circular rumores, testigos que aseguraban haber visto la figura de una joven caminando sola junto a la carretera, intentando conseguir un aventón. Pero siempre que alguien se distraía por un segundo, aquella figura desaparecía sin dejar rastro. 2 pescadores aseguraron haber visto a una mujer parecida junto a un lago. Dijeron que su silueta brillaba con una tenue luz blanca, y que permanecía de pie, en completo silencio, observándolos desde lejos. Tiempo después, una mujer de la localidad se presentó ante las autoridades con un relato inquietante. Afirmó que una mujer llamada Mary, víctima de un asesinato, la visitaba con frecuencia y le hablaba. Como el crimen jamás fue resuelto, esas historias paranormales terminaron siendo más conocidas que el caso real. Con el tiempo, muchos ni siquiera sabían que detrás de los cuentos de fantasmas, había una tragedia absolutamente real. A comienzos de los años 2000, cuando el análisis genético ya era una herramienta clave en las investigaciones criminales, los detectives decidieron darle un nuevo intento al caso de Mary. Querían encontrar algún rastro biológico que pudiera identificar al asesino. En 1974, los forenses habían recuperado pequeñas cantidades de sangre y piel bajo las uñas de Mary, muy probablemente del agresor. La evidencia aún permanecía resguardada, intacta. Sin embargo, los especialistas no lograron extraer un perfil de ADN útil de aquel material. Pero quedaba una pista más. El sombrero hallado cerca de la escena del crimen había sido preservado durante todos esos años. Y en su interior, había algunos cabellos cortos de un hombre. Los peritos analizaron esos cabellos y lograron extraer un perfil parcial de ADN. Una vez más, se encontraron con un obstáculo. No había coincidencias en la base de datos del FBI. Pero no todo fue en vano. Gracias a esa muestra, lograron descartar a varios sospechosos, incluido el asesino serial que una vez consideraron como posible responsable. Su ADN estaba registrado desde hacía años, y no coincidía. El caso volvió a estancarse por varios años más, hasta finales de 2022. Fue entonces cuando los detectives se enteraron de una nueva técnica forense, genealogía genética. Comprendieron que esta podría ser la última gran oportunidad para resolver el crimen de Mary. Contactaron a un laboratorio universitario en Nueva Jersey, especializado en ese tipo de investigación, y el equipo aceptó colaborar. Los expertos comenzaron a trabajar con el perfil parcial extraído del cabello dentro del sombrero. El hecho de que no fuera un perfil completo complicaba enormemente la tarea. Aún así, después de un arduo proceso en bases de datos públicas de genealogía y la reconstrucción de posibles árboles familiares, lograron identificar a un posible sospechoso. Un hombre que cumplía con todos los criterios necesarios. Solo faltaba obtener su ADN. Los detectives lo localizaron y le pidieron una muestra. Él accedió sin objeción. Pero, para sorpresa de todos, no hubo coincidencia. El perfil genético no era el mismo. Entonces, uno de los analistas ofreció una nueva posibilidad. Tal vez el asesino era su primo hermano. Los investigadores siguieron esa pista y recolectaron una segunda muestra. Pero una vez más, no coincidía. La situación era desconcertante. Ambos hombres estaban biológicamente emparentados con el asesino. Eso era un hecho. Pero no había nadie más en su árbol genealógico que pudiera encajar como sospechoso.
Fue entonces cuando surgió una nueva hipótesis. ¿Y si el asesino había sido adoptado? Eso explicaría por qué no aparecía en ningún registro familiar conocido. El equipo se sumergió en archivos antiguos, buscando cualquier indicio que pudiera confirmar esa teoría. El 4 de noviembre de 2024, por fin encontraron lo que buscaban. Toda la información reunida apuntaba a un hombre de 84 años llamado John Miller. Los detectives comenzaron a investigar su historial y descubrieron que tenía una hija. Se acercaron a ella y accedió voluntariamente a proporcionar una muestra de ADN. Cuando llegaron los resultados, no había duda, el cabello hallado en la escena del crimen pertenecía a su padre. 50 años después del asesinato de Mary, los investigadores finalmente sabían quién la había matado. Tan pronto como el laboratorio confirmó la coincidencia genética, los agentes se dirigieron directamente al domicilio de Miller. Apenas le mencionaron la evidencia, John Miller confesó, con calma. Contó que el día del crimen había recogido a Mary a un lado del camino. Le prometió llevarla a su destino. Pero una vez que salieron de la ciudad, comenzó a presionarla. Ella se negó. Entonces Miller sacó un cuchillo y la apuñaló múltiples veces. Condujo hasta aquel camino remoto y sin salida con la intención de enterrar su cuerpo en la nieve. Pero mientras la arrastraba fuera del auto, otro conductor pasó por el lugar. Preso del pánico, Miller volvió a subir a su vehículo y huyó, dejando el cadáver abandonado junto al camino. Al día siguiente, vio una nota en el periódico sobre el asesinato y sintió alivio. El testigo, al parecer, había confundido el color de su auto. Según Miller, en ese entonces conducía un coche azul claro, no dorado. Al final, dijo que no sentía nada por lo que había hecho, que apenas había pensado en ello en los años siguientes. También confesó que había arrojado el arma homicida a un pantano cercano a su casa. Sobre el bolso de Mary, dijo que no recordaba qué había hecho con él. Cuando le preguntaron si había matado a alguien más, negó con firmeza. Aseguró que ni siquiera sabía por qué había matado a Mary. Después de su confesión, fue acusado formalmente de asesinato y trasladado a prisión para esperar juicio. Miller dejó claro que no pensaba luchar contra los cargos. Miller declaró que se declararía culpable. No quería pasar por un juicio largo ni revivir los hechos en un tribunal. A sus ojos, ya estaba preparado para pasar el resto de su vida en prisión. Así, después de 50 años de incertidumbre, los detectives finalmente lograron resolver un caso que durante décadas pareció imposible. Y aunque John Miller, con casi 85 años, probablemente no pase muchos años más tras las rejas, el asesinato de Mary Kathleen Sches ha sido oficialmente resuelto. En cuanto al caso de Yali, la posible implicación de Miller ahora parece poco probable. El vehículo que conducía en aquella época no coincidía con la descripción del auto en el que se vio por última vez a Yali. Es muy posible que él no tuviera ninguna relación con ese crimen. Aún así, los investigadores han comenzado a revisar otros casos sin resolver, buscando cualquier conexión con Miller. Pero hasta el momento, no se ha encontrado evidencia que lo vincule con otros asesinatos. Después de medio siglo de preguntas, de silencio, de especulaciones, la verdad finalmente salió a la luz. Y aunque la justicia llegó tarde, llegó con fuerza. Lo que comenzó como una desaparición sin explicación, se convirtió en un símbolo de perseverancia para los que nunca dejaron de buscar respuestas. Ben salió de la oficina para tomar su descanso de comida. Iba a casa, como lo había hecho algunas veces. Pero ese día, nunca regresó. Sus compañeros, preocupados por su ausencia, llamaron a la policía. Lo que los investigadores descubrirían después parecía sacado de una película de terror. Pero era real. Terriblemente real. Y pieza por pieza, lograron desentrañar la verdad. Carolyn Vinton nació el 30 de mayo de 1993, en Plainsboro, Nueva Jersey. Vivía ahí con sus padres y su hermana mayor. Desde pequeña, soñaba con conocer el mundo. Tras terminar la preparatoria, estudió en Lafayette College, donde participó en 2 programas internacionales que la llevaron a Japón y Alemania. Durante su carrera, obtuvo 3 licenciaturas: Relaciones Internacionales, Sociología y Antropología. Graduada en 2015, Carolyn consiguió un empleo en una empresa de marketing cerca de su ciudad natal. Rentó un departamento en Plainsboro para estar cerca de su familia. Fuera del trabajo, dedicaba su tiempo libre al voluntariado en una liga juvenil y actividades benéficas. En los años siguientes, mantuvo su rutina: trabajar, ayudar a los demás y viajar siempre que podía. El 10 de junio de 2019,
Caroline, de 26 años, decidió ir a su casa durante la hora de comida. Planeaba regresar más tarde a la oficina, pero eso nunca ocurrió. Pasaban las horas y no había rastro de ella. Sus compañeros empezaron a inquietarse. Le llamaron, pero nunca contestó. Algo no cuadraba. Caroline no era de las que faltaban al trabajo. Casi nunca salía a comer fuera de la oficina. Era disciplinada, responsable. Ya para el atardecer, la preocupación se volvió angustia. Decidieron llamar a la policía. A las 6 de la tarde, los oficiales llegaron al complejo de departamentos donde vivía Caroline. La puerta estaba entreabierta, y lo que encontraron al entrar, los dejó helados. Caroline yacía en el suelo, rodeada de sangre. Demasiada. No había duda. Estaba muerta. Mientras el médico forense comenzaba con el análisis del cuerpo, los investigadores se pusieron en marcha. Buscaron pruebas, hablaron con los vecinos. Uno de ellos mencionó haber escuchado gritos cerca del mediodía, seguidos de ruidos extraños en el departamento de Caroline, como si alguien estuviera moviendo muebles. Pero nadie vio a personas ajenas al lugar. El edificio no contaba con cámaras de seguridad. Dentro del departamento, las pistas eran escasas. Todo indicaba que el asesino había intentado limpiar la escena con cloro. Probablemente, los ruidos que el vecino escuchó fueron precisamente eso, el asesino tratando de borrar su rastro. Mientras los detectives buscaban grabaciones de cámaras en edificios cercanos y seguían otras líneas de investigación, el forense concluyó la autopsia. Caroline había recibido múltiples golpes en la cabeza, probablemente con los puños. Pero eso no fue todo. También fue apuñalada varias veces en el cuello, con unas tijeras y un desarmador. No hubo signos de abuso sexual. Nada había sido robado. Pero un detalle llamó la atención. Las tijeras y el desarmador provenían del propio departamento de Caroline. Ese hecho descartaba las dos motivaciones más comunes, el robo y la agresión sexual. Esto era algo más personal, más íntimo. La brutalidad del ataque confirmaba esa hipótesis. Quien lo hizo, no solo quería matar. Estaba lleno de furia. La policía entrevistó a familiares y amigos. Nadie podía imaginar que alguien quisiera hacerle daño. Todos la describían como amable, tranquila, sin enemigos. No tenía pareja, ni exparejas problemáticas. Nada apuntaba a un conflicto. Entonces, los detectives hablaron con sus compañeros de trabajo. Y ahí, algo llamó la atención. Ese mismo día, otro empleado se había ausentado durante la hora de comida. Kenneth Saul, de 30 años. Al principio no parecía sospechoso. Pero hubo una coincidencia inquietante. Kenneth tampoco regresó a la oficina hasta mucho más tarde. Su jefe contó que Kenneth llamó para decir que tenía problemas con su auto y que iba a pasar al taller mecánico. Pero más tarde, el mismo jefe verificó, y Kenneth nunca fue a ese lugar. Otros empleados notaron cosas extrañas también. Cuando volvió a la oficina, Kenneth parecía nervioso. Tenía rasguños en las manos. Y en una conversación casual, hizo una pregunta inquietante. La policía puede arrestar a alguien solo con pruebas circunstanciales. Los detectives no lo dudaron. Decidieron investigar más a fondo. Kenneth era contador, casado, padre de una niña nacida el año anterior, sin antecedentes penales. A simple vista, no parecía el perfil de un asesino, pero las apariencias pueden engañar. A pesar de que Kenneth no encajaba del todo en el perfil de un asesino, los detectives no podían ignorar tantas señales de alerta. Decidieron hablar directamente con él. Kenneth repitió la misma versión que había dado a su jefe, que había salido durante la hora de comida para llevar su auto al taller. Pero cuando los investigadores le pidieron algún comprobante, una factura, un ticket, algo, Kenneth no pudo mostrar nada. Nada. Más tarde, cambió su historia. Ahora afirmaba que no había ido al taller. Según él, decidió arreglar el coche por su cuenta en un parque cercano a la oficina. Ese cambio de versión fue suficiente para despertar aún más sospechas. Primero, por el simple hecho de cambiar su relato. Y segundo, porque Kenneth era contador, no mecánico. ¿De verdad alguien así intentaría reparar su auto solo, en medio de un parque? Kenneth siguió negando cualquier participación en el asesinato de Caroline. Y la verdad es que, hasta ese momento, la policía no tenía pruebas suficientes para arrestarlo. Pero entonces, apareció algo que cambiaría el rumbo de la investigación. Mientras revisaban grabaciones de seguridad de edificios cercanos,
los detectives también analizaron imágenes de la cámara de tablero de una patrulla que había pasado por la zona poco después del mediodía. Y ahí, lo vieron. El auto de Kenneth. La grabación lo ubicaba cerca del complejo de departamentos donde vivía Caroline. Eso contradecía por completo su historia. El parque donde supuestamente había estado estaba a kilómetros de distancia. Era prueba circunstancial, sí, pero reforzaba el caso en su contra. Otra pista surgió del informe forense. Bajo las uñas de Caroline, los expertos encontraron rastros de piel. Había peleado por su vida. Había arañado a su atacante. Kenneth tenía rasguños frescos en las manos. Rasguños que no supo explicar. El problema era que la cantidad de material biológico no era suficiente para obtener un perfil genético completo. Aún así, la policía tomó una muestra de ADN de Kenneth y la envió al laboratorio. El resultado fue inconcluso. No se podía confirmar que fuera su ADN, pero tampoco se le podía descartar. No era prueba definitiva, pero sí era suficiente para mantenerlo en la mira. Para los detectives, ya no había duda, Kenneth era el responsable. Durante semanas siguieron buscando pruebas, pero no encontraron nada nuevo. Finalmente, consultaron con la fiscalía. Juntos concluyeron que toda la evidencia circunstancial podía ser suficiente para sostener el caso en un juicio. 2 meses después del asesinato de Caroline, la policía arrestó a Kenneth y lo envió a la cárcel, en espera de su proceso. Y fue entonces, cuando el caso dio un giro inesperado. En medio de la preparación del juicio, los detectives recibieron una carta. Venía de la cárcel, y la enviaba el compañero de celda de Kenneth. Lo que decía, los dejó sin aliento. Según la carta, Kenneth le había ofrecido $15,000 a cambio de cometer un asesinato una vez que saliera de prisión. El plan era escalofriante y demasiado específico. La víctima debía ser una mujer al azar, de entre 25 y 30 años. El arma, un desarmador y unas tijeras. Debía apuñalarla en el cuello. Y luego, limpiar la escena con cloro. La policía no tardó en creerle al reo. Porque en ese momento, los detalles específicos del asesinato de Caroline no se habían hecho públicos. Solo el asesino podía saber con precisión qué armas se usaron y cómo se limpió la escena. Parecía que Kenneth quería fabricar la apariencia de un asesino serial. Otro ataque con las mismas características. Y como él ya estaba tras las rejas cuando ocurriera el segundo crimen, pensaba que la policía lo descartaría como sospechoso. Pero eso no fue todo. Kenneth propuso un segundo plan. Más retorcido aún. Le dijo al recluso que también podía asesinar al detective principal del caso, o a alguna de las personas entrevistadas durante la investigación. Si elegía esta última opción, debía montar la escena para que pareciera un suicidio, y dejar una nota en el cuerpo. Una confesión falsa. Un escrito que dijera que esa persona había asesinado a Caroline. El objetivo era claro, sembrar la duda. Hacer que la policía pensara que el verdadero asesino había muerto. Y con eso, liberar a Kenneth. En cuanto al asesinato del detective, no estaba del todo claro qué esperaba lograr con eso. Pero parecía convencido de que, sin el investigador principal, todo el caso se derrumbaría. Y por si fuera poco, también le dio consejos. Instrucciones detalladas sobre cómo evadir a las autoridades después del crimen. Irónicamente, ignorando el hecho de que él mismo había sido arrestado casi de inmediato. El plan era absurdo, infantil. Pero Kenneth hablaba en serio. Creía, firmemente, que todo eso lo sacaría de prisión. Con esta información en mano, la policía le pidió al recluso que usara un micrófono oculto y que volviera a hablar del plan con Kenneth. El recluso aceptó colaborar. Poco tiempo después, los detectives ya tenían a Kenneth grabado, hablando con naturalidad sobre la planeación de múltiples asesinatos. Ese mismo día, el personal del penal registró la celda de Kenneth. Lo que encontraron fue estremecedor, varias notas escritas a mano, confesando el asesinato de Caroline. Su plan era dejar esas notas junto al cuerpo de la supuesta víctima que su compañero de celda debía matar. Así, todo encajaría con la narrativa que Kenneth intentaba construir. Él mismo las había escrito, pensando que nadie se molestaría en comparar la letra. Con eso, no solo entregó más evidencia que lo vinculaba directamente con el crimen de Caroline, sino que también se ganó nuevos cargos por conspiración para cometer asesinato. Y aún así, con todo lo perturbador que se había revelado, había una pregunta que seguía sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué Kenneth había matado a Caroline? Pasaron los años. Kenneth permanecía tras las rejas. Y en noviembre de 2022, 3 años después de su arresto,
los fiscales tomaron una decisión difícil. A pesar de toda la evidencia circunstancial, aún no tenían una prueba física concluyente, ni una huella, ni un perfil de ADN completo que lo colocara de forma irrefutable en la escena del crimen. Ir a juicio era arriesgado. Así que decidieron ofrecerle un trato. Si Kenneth aceptaba declararse culpable, recibiría una sentencia reducida. Y él aceptó. Fue entonces cuando confesó todo. Dijo que había comenzado a trabajar en la empresa en 2016, 3 años antes del asesinato. Ahí conoció a Carolyn. Y con el tiempo, empezó a sentir algo por ella. Algo más que simple atracción. A pesar de estar casado, desarrolló sentimientos románticos. Pero Carolyn no estaba interesada. Se lo dejó claro. Muy claro. Kenneth no insistió. No la acosó. No hizo nada evidente. Pero por dentro, algo se fue gestando. Una obsesión. Silenciosa, insidiosa, peligrosa. Mientras todos pensaban que lo había superado, Kenneth comenzó a obsesionarse más y más. Hasta que cruzó una línea. En algún momento, robó en secreto las llaves del departamento de Carolyn. Hizo una copia. Y luego, sin que ella se diera cuenta, devolvió el original. Desde entonces, comenzó a entrar en su casa cuando ella no estaba. Por lo general, durante sus descansos del trabajo. Pero no se detuvo ahí. Instaló cámaras ocultas en su departamento. Para poder verla, observarla, seguirla. Y Carolyn no tenía idea. Durante meses, Kenneth regresaba constantemente para revisar las cámaras. Hasta que llegó el 10 de junio. Ese día, volvió a entrar. Era la hora de comida. Pensó que Carolyn estaría en la oficina. Como siempre. Pero lo que no sabía, era que ese día, ella también había decidido regresar a casa. La sorpresa fue total. Según su confesión, estaba dentro del departamento cuando escuchó la llave girando en la cerradura. Rápidamente se escondió detrás de la puerta. Y cuando Carolyn entró, supo que no tenía salida. La atacó. La arrojó al suelo, la golpeó en la cabeza varias veces. Luego, tomó unas tijeras y un desarmador de sus cosas, y comenzó a apuñalarla. En el cuello. Una y otra vez. Cuando la vio muerta, intentó limpiar la escena con cloro. Pero había demasiada sangre. Entonces, recogió todas las cámaras ocultas, salió del departamento, y regresó a la oficina como si nada hubiera pasado. En enero de 2023, Kenneth fue sentenciado a 45 años de prisión por el asesinato de Carolyn. Además, recibió 10 años más por conspirar para cometer otro asesinato desde la cárcel. Antes de recibir su condena, dio una última declaración en la corte. Se dirigió a la familia de Carolyn. Lo siento todos los días por las decisiones que tomé. Si hubiera alguna forma de deshacer lo que hice, lo haría sin dudarlo. Me arrepiento profundamente del dolor que les he causado. No hay palabras lo suficientemente grandes para describir las atrocidades que cometí ni la miseria que traje a sus vidas. También pidió perdón a su propia familia, que estaba presente en la sala. Lo siento por cómo soy, y por haberlo ocultado durante toda mi vida. La fachada que construí les impidió ver cualquier señal. Solo puedo imaginar el dolor que les causé al descubrir la verdad. Pero muchos de los involucrados en el caso pusieron en duda la sinceridad de su arrepentimiento. No solo había asesinado brutalmente a Carolyn para evitar ser descubierto, sino que además estuvo dispuesto a mandar a matar a personas inocentes, todo con tal de eludir su responsabilidad. Su esposa, ajena por completo a su doble vida, solicitó el divorcio poco después de su arresto. Y a pesar de su supuesto remordimiento, Kenneth presentó una apelación casi de inmediato tras ser sentenciado. Argumentó que parte de la evidencia en su contra había sido obtenida violando sus derechos constitucionales. Pero a finales de 2024, la Corte rechazó su apelación. Determinaron que no había ninguna irregularidad en la investigación. La sentencia original fue ratificada. Hoy, todo indica que Kenneth Saul pasará el resto de su vida en prisión. Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Y si te impactó este caso, no olvides darle me gusta al video. Gracias por ver.